Ok. No. Vamos a grabar la enseñanza. Ahorita hago así. Ok. Vamos entonces a hablar de Madre Cali. ¿Ok? Madre Cali es la diosa de la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa la muerte para un ser espiritual? Mejor dicho, ¿qué significa la muerte para un ser humano? Es el cese de las actividades biológicas, el cese de la vida biológica. Eso es la muerte. Cuando se dice que Madre Cali es la diosa de la muerte, por supuesto que no se puede contextualizar desde el ámbito humano, porque Madre Cali representa aspectos humanos, no. Madre Cali representa aspectos espirituales. Entonces tendríamos que ver por qué, o mejor dicho, cómo se define la muerte a nivel espiritual. Esto está en consonancia con escrituras sagradas cristianas, budistas, todo. La muerte para un ser espiritual es, en palabras budistas, la muerte al apego terrenal. La muerte a las cosas a las cuales tenemos apego y por definición nos hacen sufrir. Si uno revisa todo lo que es el concepto de todas las expresiones, lo decía hoy, todas las expresiones del sufrimiento, todas, absolutamente todas, tienen como trasfondo el apego a algo que quiero tener y no tengo, algo que quiero que pase y no pasa, o algo que quiero que no pase y pasa, o algo que no quiero tener y lo tengo, algo que me hicieron y no debieron haberme hecho, algo que debieron haberme hecho y no me hicieron. Todo, absolutamente todo el sufrimiento tiene como trasfondo el apego a cosas terrenales. Las cosas terrenales comprenden la parte física, nuestra parte física, biológica, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y nuestra parte de bienestar, o nuestra parte de energía. Todo eso es terrenal. Cuando Madre Cali ahora, con este entendido, cuando Madre Cali se le dice que es la diosa de la muerte, es la diosa que nos invita a morir a esos apegos. Si nosotros llegáramos de alguna forma a empezar a matar esos apegos, empezar a hacer morir a esos apegos, nuestro sufrimiento sería cada vez menor. ¿Alguien sufre por algo que no está pegado? No. Y no estar apegado no significa dejar de querer. Porque uno puede querer mucho y no necesariamente estar apegado a eso. Entonces, Madre Cali es la diosa de la muerte de esos aspectos terrenales nuestros que nos hacen sufrir. Explicado esto, se entiende y se aplaude que Madre Cali sea la diosa de la muerte. Bendita diosa de la muerte para un ser espiritual. Fíjense que cuando se habla del apego, cuando se habla de la muerte, del apego,
es de ese aspecto en particular de nuestra humanidad, del apego. Gracias a Dios nosotros humanamente no somos solo apegos. Tenemos cosas chéveres, tenemos cosas bonitas. No estamos hablando de que tenemos que morir en toda nuestra humanidad. No, tenemos que morir en esos aspectos que nos hacen sufrir. Nos hacen sufrir. Entonces, dentro de la cultura hinduista, realmente Madre Kali, además de ser la diosa de la muerte, que ya solo el nombre parece que da susto, Madre Kali es muy temida. Pero muy temida. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esas vidas espirituales y uno se acerca a Dios, o uno se acerca a una característica de Dios que en el hinduismo se representa como las diferentes deidades, es un mismo Dios, solo que son diferentes características de ese Dios. Cuando uno se acerca a Dios, Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Exigir. Esa es una concepción que no se entiende a nivel occidental. Porque en cambio, occidentalmente, en cambio, en Dios exigir, Dios nos tiene que dar. Eso es espiritualmente una aberración. Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. Ahora Dios empieza a exigirnos. Y cuando nos acercamos a esa personalidad de Dios, o esa característica de Dios que llamamos Madre Kali, la exigencia muy fuerte. Muy fuerte. Por eso Madre Kali es una de las deidades, o la deidad más temida para aquellos que la conocen. ¿Qué te exige Madre Kali? Madre Kali es como una buena profesora, es como un buen profesor. Cuando ve a un muchacho, cuando ve a una muchacha que tiene ganas de aprender, tiene ganas de salir bien, el profesor generalmente afinca la enseñanza, le da más cosas, le explica y sobre todo le exige. Si esa profesora que se llama Madre Kali está enseñando a destruir el apego, pues Madre Kali te va a dar escenarios de vida, donde o te pones los patines, o aprendes a erradicar esos apegos, o aprendes. Te pone los patines y te zumba por una bajada. O aprendes a manejar, aprendes a patinar, o te estrellas y te llevas tus raspones y moretones feos. El chiste es aprender a manejar, a patinar. Madre Kali es así. Madre Kali tal vez a nivel espiritual es la diosa, es la deidad más exigente. Cuando nosotros, seres encarnados, hablamos, pretendemos, queremos ir al cielo, eso es nuestra única misión de vida. Olvídense de las misiones de vida que hay por ahí. Nuestra única misión de vida es llegar al cielo. Cuando uno apunta hacia llegar al cielo, uno a la larga solo tiene que hacer una sola cosa, que es erradicar los apegos.
precisamente Madre Kali. Es lo que enseña Madre Kali. Cuando tú te acercas a Madre Kali y ella te da las intenciones de llegar al cielo, Madre Kali llega y te dice, si quieres, ok, vamos a echarle pierna. Vamos a echarle pierna y te voy a dar toda la tarea para que te lleves a tu casa posible. No vas a tener descanso. ¿No quieres llegar al cielo? Ok, vamos a darle, yo te ayudo. Y la forma de ayudar es dándote tarea. Un profesor te puede explicar todo lo que quieras. Pero ¿dónde el estudiante aprende de verdad? ¿En el pizarrón o en la tarea? En la tarea. En la tarea. Ahí es donde el estudiante internaliza el conocimiento, saca experiencia, infiere para otras cosas que no están en la tarea. Ahí el estudiante aprende. Y Madre Kali, una vez que te explicó las poquitas cosas que hay que explicar, te manda toda la tarea para tu casa. Y la tarea tiene mucho de apegos. ¿Cómo tú puedes aprender o sanar un apego si el apego no se manifiesta? ¿Cómo uno puede sanar una infección si la fiebre no aparece? No nos enteramos. La tarea que manda Madre Kali consta, en resumen, en hacerte brotar todos los apegos posibles para que tú tengas muchos ejercicios en los cuales aplicar la teoría. Muchos ejercicios que hace un buen estudiante. Un buen estudiante que ya está ganado la materia llegar al cielo, que tiene un tremendo profesor, que en este caso es la profesora Madre Kali, que está con fastidio, pero está recibiendo las tareas porque sabe que eso le va a hacer aprender. ¿Qué hace un estudiante? Se faja. Hace una tarea virtual, investigar. Se faja. A lo mejor ni duerme, a lo mejor ni come, a lo mejor casi que lo único que hace es eso. ¿Okay? Si el estudiante no se afana en la tarea, si el estudiante no se faja en la tarea, probablemente haga las cosas mal, probablemente responda incorrecto. Y cuando la profesora Madre Kali vaya a corregir la tarea, ¿qué creen que va a pasar? Ay, mijito, pobrecito, no te preocupes, eso está mal, pero bueno, pero tú puedes. ¿Ustedes ven a Madre Kali así? No. Un profesor que sabe que el discípulo puede dar y que asume que flojeó, no lo va a alcahuetear. Porque alcahuetearlo significa aplaudirle la flojera. Por el contrario, el profesor va a exigirle mucho más. Y si tiene que reprenderlo, si tiene que regañarlo, si tiene que, pues lo hace. Esa es Madre Kali. Para nuestro grupo, los apegos tienen un nombre. Ese nombre son nuestras personalidades heridas. Uno no sabe que tiene apegos. Ay, apego a la vida. No, yo estoy preparado. Bueno, me tenga que morir, me muero. Sí, hasta que te esté muriendo. Uno, apego a los hijos. No. Yo sé que los hijos son del mundo. Mientras los tengas en la casa y lo puedes tratar. Uno no sabe que tiene apegos hasta que sucedan cosas
Y esos apegos se manifiestan en lo que llamamos nuestras personalidades heridas. Aquellas partes de nosotros que se sienten dolidas, heridas, tristes, reprimidas, o rabiosas, o ansiosas, o rencorosas, o todo aquello que llevamos interno, que aflora para hacernos sufrir, es una personalidad herida. Detrás hay un apego. Madre Kali entonces nos invita a matar las personalidades heribles. ¿Cómo se representa en la iconografía de Madre Kali? Las personalidades heribles, ahí en el dibujo de Madre Kali, se representa por los brazos. Por los brazos que conforman la falda de Madre Kali. Se dice que todo devoto, cuando encuentra algo que no lo deja ser espiritual, se lo arranca y se lo entrega a Madre Kali como signo de ofrenda. Ese es el sacrificio que un devoto hace por Madre Kali. Hago la pregunta: ¿arrancarse un brazo es suavecito o es difícil? Es difícil. Arrancarse una personalidad herible es la cosa más dolorosa que hay. Es la cosa más complicada que hay. ¿Ustedes creen que Madre Kali va a aceptar? Ay, no, es que me duele. Ay, bueno, está bien. No te lo arranques ahorita, te lo arrancas después, si puedes. Creo que lo arranca. No. Que lo arrancas ya. Aunque duela. No quieres llegar a hacerlo. Ok. Entonces, esos brazos que cubren a Madre Kali, que le construyó su falda, son los trozos de los discípulos que no nos dejan ser espirituales, y esos trozos nosotros le llamamos personalidades libres. ¿Esto es antinatura? No. Eso es total y absolutamente cristiano. Jesucristo dijo: si tu mano te es motivo de pecado, córtatela. Si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. La enseñanza es exactamente la misma en cualquier religión. ¿Ok? Solo que cuando nos leen ese pedacito en la Biblia no nos explican todo el contexto. Pero eso es interesante tener un maestro espiritual. Pero por eso Madre Kali es muy temida. Si tú llegas a Madre Kali y te ganas a ella, te comprometes con ella, Madre Kali tiene algo bonito. A pesar que se le llama Kali, que es oscura, tiene el apelativo de madre. Y una madre es la que protege. Si Madre Kali ve que uno de sus devotos está haciendo todo el esfuerzo constante de arrancarse todas las partes que no le dejan ser espiritual, Madre Kali es la deidad que mayor protege en todo el panteón hinduista. No hay diosa más poderosa que Madre Kali. Olvídense del Señor Krishna, olvídense del Señor Shiva, olvídense de lo que sea. Madre Kali es a nivel de esa ayuda celestial que nosotros podemos buscar. Madre Kali es esa parte de Dios que es la que te puede ayudar como tú no te imaginas y te puede proteger como tú no te imaginas. ¿A costa de qué? De que tú estés haciendo el sacrificio real, sincero de ser espiritual. Que tú estés con ella arrancando todas esas partes, negándote las personalidades heribles que no te dejan ser espiritual. Dando y dando. En todo el universo el merecimiento es una constante. Tú no vas a esperar el cielo si no das mucho.
Tú no vas a esperar la ayuda de Dios si no lo honras mucho. ¿Okay? Y esa es Madre Kali. Madre Kali en las iconografías muchas veces están con cabezas, tienen la guirnalda de cabezas, esos no son de los devotos. Esos son de los demonios con los cuales ella lucha. Y Madre Kali lucha con los demonios y esos demonios son nuestras personalidades en vida. ¿Okay? Nosotros simplemente tenemos que arrancar nuestras partes, nuestras personalidades heribles, y Madre Kali termina cortándoles la cabeza y colocándosela a ella como triunfo de ella, pero enfocado hacia sus devotos. ¿Okay? Esa es Madre Kali, esa es la diosa del amor. ¿Okay? Es bonito dedicarse a ella. Espiritualmente sí. Humanamente puede llegar a ser complicado. En un escenario en un escenario con un maestro espiritual que se está tratando de acelerar ese camino al cielo, ese proceso de Madre Kali siempre está presente. Siempre. Es normal, y no es que es normal, es de esperarse que la mayoría no, que todos los buenos discípulos o todos los discípulos se descoquen de vez en cuando. Es totalmente normal, porque es una parte de quitarnos ese lastre que no nos deja llegar al cielo. Esas personalidades libres son lastres. Son esos sacos de arena que no dejan que tu alma, que el globito llegue al cielo. Entonces, cada vez que un discípulo empiece con una personalidad herible y empieza a hacer, estupideces, lo que tiene es que sacar ese lastre. Si ustedes están en un globo que tienen que subir, y tienen bolsitas de lastre alrededor de la cesta y tienen que botar uno, ¿cómo lo botan? Si tenés uno corto y lo dejas caer. ¿Tal cual? ¡Pum! Uno no empieza, ay, pero es que después, es que mañana, es que todavía no estoy listo. Déjame botar un poquito de arena, un poquito. Más tarde llega, un poquito. No. Uno no negocia con eso. Es que estoy haciendo todo mi esfuerzo. Eso no le sirve a Madre Kali. Arrancándose el brazo, ya va Madre Kali, que estoy haciendo todo mi esfuerzo. No le sirve. Agarra la bolsa, la corta y la zumba. Algunos discípulos hacen algo que es fantástico. Agarran la bolsa, la arrancan de la cesta y sacan la mano, pero dejan aguantar la bolsa. Eso hace que el globo suba. ¡No! La tienes que soltar. Otro discípulo agarra mi personalidad. Aquí está, maestro, mi personalidad. Estoy luchando contra ella. Bótala. Porque aunque no la tengas en la cesta, mientras no las lances al vacío, el globo no sube. Te sigue haciendo lastre. Entonces sí, la solución es sencilla. Sacas, sueltas. El movimiento es sencillo. Es más sencillo que agarrarla, es más sencillo que sostenerla, es más sencillo que abrazarla, es más sencillo que quejarse, es más sencillo que todo eso. ¿Cuál es el problema? Volvemos al inicio. El apego. Es que queremos tanto a esas personalidades terribles.
Es que queremos tanto a esa forma de ser. Es que así soy yo. Es que no puedo cambiar. Es que me es difícil. Después, un discípulo no se queja, no se debería quejar, cuando Madre Cali agarra el bastón que tiene en la mano derecha, te empieza a pegar por todas partes, con la única esperanza de que sueltes la bolsa. Eso es lo único que quiere Madre Cali. Te empieza con ese mazo con puya a pegar en las manos, a pegar en las piernas, a pegar aquí en los brazos, a pegar por todas partes, para ver si en un momento tú dices, ¡ay, ya vaya! Y se cae la bolsa. ¿Qué hacen muchos discípulos? No, Madre Cali, no me pegues, no me pegues, no. Son incapaces de soltar la bolsita de ahí. Y es tan fácil, un solo movimiento, corta y bota. Eso es lo único que se necesita. Y eso es lo único que Madre Cali espera. Madre Cali espera que sus devotos sufran. No, jamás. Madre Cali te puede llevar al cielo. Por lo tanto, Madre Cali no espera que los devotos sufran. Los devotos sufren por tonto, por el apego a esas actitudes terrenales. ¿Sí? Ese es Madre Cali. Lo bonito, repito ya para concluir y dejarle el espacio a preguntas, Madre Cali es una madre. Pero generalmente puedes acudir a Madre Cali si estás seguro de que has hecho tu esfuerzo. Y ni siquiera tienes que estar seguro de haber tenido éxito. No. Madre Cali lo único que espera es que hayas hecho tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque si te estás tratando de arrancar un brazo, porque ese brazo te tiene torturada la vida, Madre Cali te ayuda. Con todo el amor de madre. Agarra la voz que tiene en la mano derecha arriba, te lo corta de abajo. Humanamente es triste. Hoy sí. Espiritualmente es lo mejor que nos puede pasar. Que se desaparezcan esos apegos que no nos dejan avanzar hacia Dios. Ya para concluir, ahora sí se los prometo. Madre Cali tal vez es la expresión más clara de que muchas veces lo espiritual parece totalmente opuesto a lo terrenal. Y definitivamente lo es. Generalmente nos enfocamos a tener una existencia terrenal feliz, dichosa, plena, sin preocupaciones. Y lo que estamos haciendo allí es creando o fortaleciendo apegos. No quiere decir que no podamos ser felices, dichosos y plenos terrenalmente. Lo único que quiere decir es que nuestro foco de atención no debe estar allí. Cuando tú intentas ser espiritual, Madre Cali te puede bendecir con felicidad, con dicha, con prosperidad terrenal. Sí, pero
pero el esfuerzo lo hace. El esfuerzo del ser espiritual lo tienes que hacer. Terminé con Madre Cali. Vamos a ver, preguntas. Mándalo. Yo tengo una pregunta que hizo Cuifán. Ajá. Pues van a clase. Sí. Me la mando por acá. ¿Qué está viendo? No, ella me dijo cuando me hizo la pregunta, que no sé cómo supo, ¿no? Por favor, le haces esta pregunta. Esta pregunta es de Cuifán. El Jueves Santo recé el rosario con algunos discípulos en el ashram. Por primera vez, el rezo del rosario me pegó tan duro. Lloré mucho y sentí cómo el corazón se llenó. De hecho, me tuve que postrar ante la Virgen. Hoy, en el arte de Madre Cali, sentí lo mismo. ¿Son energías relacionadas? Yo no había llorado ni sentido esa energía antes con Macali, tampoco. Cuando nos vamos a nuestra fe cristiana moderna, cristiana occidental, católica específicamente, tenemos una figura muy poderosa que es la figura de nuestra Madre, la Virgen María. Y es una figura muy poderosa. ¿Poderosa para qué? ¿Para conceder cosas? No. El poder nunca se mide para afuera. El poder siempre se mide hacia adentro. Como el dicho que hay por allí. ¿Quién es más fuerte? ¿Alguien que pega un golpe o alguien que se aguanta que pegar el golpe? Que se aguanta. Claro. Alguien que quiere pegar un golpe y se aguanta, se necesita más fuerza, se controla, se necesita más fuerza para controlarse que para actuar. Pero la imagen de nuestra Madre María, nuestra Madre Virgen María, está muy ingenua. Porque parece una mujer santa, claro que sí. Pero parece, perdónenme, virgencita, parece hasta mojigata. Su defensa. Así, ay, pobrecita, le mataron el hijo. Ay, mira lo que hizo. Ay, sí, quería mucho a Dios. Perdón, eso no es fortaleza. Fortaleza es haber tenido que decirle sí a Dios por el Espíritu Santo cuando iba a concebir a pesar de no estar en el mejor escenario de su vida. Tener que enfrentar lo que enfrentó en ese momento de la historia. ¿Qué hizo ahí, madre? ¿Qué hizo ahí nuestra Virgen María? Mató todos los apegos que tenía. Se cortó todos los brazos. Mató todas sus personalidades libres para decirle a Dios que sí. Tú no puedes, tú tienes que dejar de depender de lo que digan el cerebro terrenal. Cuando se perdió el carricito ese de 12 años, niño Jesús, en el templo, y María se descocó y salió corriendo, dejó a la caravana andando y ella casi que echó en morrocó y en burro, en camello, qué sé yo, otra vez para Jerusalén. Y cuando vio el carricito ahí en el templo, pero muchacho, ¿qué me estás haciendo? Tú me vas a matar, mira lo que estoy yo, perdimos la caravana. ¿Quién sabe cuándo vamos a llegar ahora? El niño Jesús le dice, mujer, ¿por qué te enfadas? Si yo estoy haciendo la obra de mi Padre. Y María, que lo pudo haber agarrado a chancletazo, se tuvo que comer su personalidad. Cuando María le estaba matando al hijo en sus narices, se tuvo que negar a sí misma. Allá la Virgen María le pudo haber salido todas las personalidades posibles. Como haría cualquier madre humana. Agarra una piedra, agarra una espada, lo que sea, y empieza a cuchillazo a todo el mundo para ver si salva a su hijo. María suspendió esa personalidad.
La Virgen María es el modelo a seguir. La Madre Cali. Cuando uno quiere aprender Madre Cali, lo puede hacer desde el hinduismo, por supuesto. Cuando uno quiere aprender de Madre Cali, lo puede hacer desde la Virgen María. O sea que la respuesta es que es exactamente la misma energía. Solo que en la iconografía se nos presenta vestidita con el velo blanco, con los rayos con los labiecitos rosaditos, pero sí es exactamente la misma energía. Ok, otra pregunta. Yo tengo una duda con respecto a ella y al señor Shiva, porque yo tengo entendido que con el señor Shiva también uno aprende a dominar las personalidades de él. Claro. Con el señor Shiva es la parte teórica, con Madre Cali es la parte práctica. Entonces que uno, para poder explicar, uno extrae a Madre Cali y la pone como alguien particular. Acuérdate que Madre Cali no existe sin el señor Shiva y el señor Shiva no existe sin Madre Cali. De hecho, el señor Shiva y Madre Cali son uno solo. Para el señor Shiva es la teoría, el deber ser, el cómo se hace, y Madre Cali, que es la Shakti, es la fuerza del señor Shiva. El Madre Cali ya es la práctica. Sistema del pa, sistema del pa, sistema del pa. Ellos representan entonces esencia femenina y masculina. Sí. Entonces, básicamente, es lo fácil de ver es eso. Se nos lleva la parte teórica. Pero cuando vas a la práctica, te tienes que ver con Madre Cali. Se nos iba a ser el primer. Cuando sus discípulos fallan, o cuando no pueden luchar con sus discípulos. Y en eso sale Madre Cali a defender. Sale Madre Cali a defender. Fíjense que es la imagen correcta. Cuando una esencia se deprime, la otra tiene que salir. Cuando la otra se deprime, la una sale. No tienes que mantener un equilibrio. Jamás vas a tener a las dos esencias fuertes al mismo momento. Cuando mucho tienes que tenerla equilibrada. Por eso el señor Shiva se deprime cuando en la historia del señor Shiva. O la misma historia de Madre Cali. El señor Shiva se deprime cuando pierde la batalla contra los demonios. Sale Madre Cali. Cuando Madre Cali está destruyendo todo, tienes que levantarse al señor Shiva para que Madre Cali se deprime otra vez. Se apacigua, la depresión no es la palabra. Se apacigua. Entonces, entre esas dos esencias siempre hay un equilibrio. La teoría es fácil. Ahorita que usted habló de las deidades y hablaba de que muchas de ellas tienen más poder hacia adentro que hacia nuestro mundo exterior, ¿no? Eso de que uno le va a pedir a una deidad, mira, concédeme tal cosa, que llueva, qué sé yo, que el prado se ponga verde, lo que sea. A mí, cosa que confieso me perturba de Madre Cali es esa imagen sangrienta, ¿no? Y acordándome de hace unas semanas que hablábamos de la guerra, que estuvimos viendo lo de la Marsellesa, y de verdad que un himno supremamente fuerte y una cosa de guerra que realmente toca, ¿no? Perturba bastante. Y generalmente yo, lo que se refiere a la guerra, no sé por qué será, me causa un cierto rechazo, que obviamente cuando uno siente rechazo hacia algo, definitivamente tiene que ver qué pasa allí, ¿no? Porque queriendo uno ser espiritual debería estar en capacidad de aceptar cosas, ¿no? De aceptar todo. Entonces, mi pregunta es si en el hinduismo o en cada vez que se hace referencia a la guerra, estamos necesariamente hablando de esas catástrofes humanas masivas o estamos hablando de luchas internas. Generalmente estamos hablando de luchas internas.
que muchas veces son más catastróficas y más dolorosas que las guerras de afuera. Ay, caramba. Generalmente son más duras. Fíjate que son tan duras las luchas internas que uno tiene un mecanismo satánico para evitar esas luchas. Y esa es echarle la culpa al otro. Automáticamente pasa algo afuera o te pasa algo a ti, estás empezando a buscar culpables. Y siempre termina por culpa de ti o por culpa de él. Y es, digo yo, como un mecanismo satánico porque es un mecanismo absolutamente nada espiritual. Y el mecanismo lo tenemos porque las batallas internas son muchísimo peores que agarrarte a golpes afuera, que agarrarte a tiros afuera. Las luchas internas, visceralmente, desde nuestro punto de vista humano, nosotros le huimos. Por eso es que siempre buscamos culpables fuera. Por eso se dice que el crecimiento espiritual es de valientes. Porque en el crecimiento espiritual lo único que te tienes que enfrentar es a ti mismo. No es nada. En el simple momento, en el simple instante que tú te sientes mal y empiezas a ubicar y a señalar la causa de tu malestar fuera de ti, dejaste de ser espiritual. Por definición, una persona espiritual jamás ubica al enemigo fuera de sí mismo. Jamás. Yo siento que... Es fácil entonces identificar a una persona que no es espiritual. Sí. Preguntaré qué sufre, quién es el culpable, qué está pasando en tu vida, quién es el responsable. Cuando la playa de culpables están fuera, esa persona de espiritual no tiene ni un ápice. Yo siento que el acercamiento, o digamos la señal de acercamiento hacia usted, maestro, fue empezar a darme cuenta de eso, de que yo he estado mucho tiempo en mi vida asumiendo un papel de víctima en las cosas. Esta no me quiere, esta no me habla, yo no sé por qué, cónchale, ¿qué tendrá ella contra mí? Pero yo no sé, pues, y no he mirado hacia adentro. Esa es la actitud común, ni mala ni buena, esa es la actitud común. Y en cuanto a la guerra, la espiritualidad no está reñida por la guerra. Okay. Nuestro Señor Jesucristo en el templo, cayéndole a patada y latigazo a cuanto bicho se moviera, fueran personas, culebritas o palomitas, lo que sea. La motivación es espiritual, realmente espiritual. No estoy hablando de guerra santa, de edad media, no. Es una batalla, es una guerra que cuando tu parte espiritual, a tu parte espiritual la están violando, o tú misma estás echando por tierra tu parte espiritual, y la guerra, patada y kung fu empieza. El primer enemigo está dentro de ti. El primer enemigo está montado en la cesta del globo y son los saquitos de arena. Si un globo no puede subir más, es tonto que tú digas, es el Señor que está allá abajo que no me deja subir. No, el Señor que está allá abajo no está haciendo nada contigo. Tú estás en el globo montada y el peso que no te deja subir es tuyo. Sácate y deja de estar culpando a los que están fuera del globo. No tiene sentido. Entonces, es una guerra donde uno es el que tiene que batallar con uno mismo. Recordando precisamente ese pasaje bíblico donde Jesús ataca a los mercaderes del templo, maestro, se dicen cosas que ciertamente pudieran interpretarse de manera terrenal, cuando él dice que él puede reconstruir el templo en 3 días, ¿no?
¿A qué se refiere? En estos días yo estaba hablando con mi esposo y él dice que, no, que a él le explicaron en el catecismo que Jesús cuando dijo eso, cuando dijo templo se señaló a sí mismo y se refería a los 3 días que iban a pasar después de que él resucitaría. Sí, esa es la explicación. Hemos creído eso. Esa es la explicación eclesiástica, pero esa no es. Ah, ok. Esa es la que nos enseñan Sí. en la religión católica. En realidad los 3 días, como todo en la Biblia, no son 3 días calendario. Son 3 etapas que se necesitan para reconstruir un templo. Cuando Jesús llegó al templo, estaba viendo que estaban tomados por mercaderes. La alusión de mercaderes es la parte terrenal, el templo es la parte espiritual. Cuando lo espiritual se oculta con argumentos terrenales, cuando una persona deja lo espiritual de lado, se olvida de lo espiritual, se olvida de lo sagrado del templo que es, y empieza a vivir muy terrenalmente. ¿Qué es lo que hace Madre Cali? Patada con fuego, a palazo limpio, para intentar que recupere tu espiritualidad. Eso es el templo, lo que quería hacer es que se recuperara la espiritualidad. Más allá del hecho, Jesús estaba dando una enseñanza. Cuando tu espiritualidad la estás perdiendo por tus asuntos terrenales, pues caerte a golpe. O el Cristo viene y te cae a golpe. Es lo que tú quieras. Y la noción de los 3 días no la voy a dar por aquí. Ah, ok. Pero la alusión de los 3 días es la fase que hay que pasar para reconstruir la espiritualidad. Se lo dejo para cuando nos vamos a ver en otro momento y salga el tema. Pero, y a nivel cero la explicación de la Biblia es los 3 días de su resurrección. Bueno, está bien, sirve. Pues no le hace daño a nadie. No es la última verdad, pero no le hace daño a nadie. Entonces fíjate que está otra vez Jesucristo como Madre Cali. Si está en juego la espiritualidad, corta la huella, lo que siga. Ahí se olvida de su divinidad. Ahí es la Virgen María quitándose la túnica bonita y quedándose medio desnudo como Madre Cali para darle golpe a cualquiera. Es eso. A Jesucristo se bajó de su trono espiritual y se volvió Madre Cali. Eso es una alusión de Madre Cali en nuestra parte cristiana. Eso significa que uno pudiera asumir algunas actitudes terrenales, pero que en el fondo tienen un objetivo espiritual. O sea, por ejemplo, Sí, por supuesto. personas Sí, altamente sí. espirituales. Sí, por supuesto. Por supuesto. El secreto es el corazón. Es una cosa diferente, que son diferentes caerle a patada a alguien con rabia, a poner orden sin tener rabia. A ti Dios te va a buscar no por las patadas, sino porque lo que sentiste en el corazón. ¿Por qué? Porque la segunda carta de Samuel, que no me acuerdo cuál era, 16:7, 16:2, no me acuerdo, dice que Dios mira únicamente el corazón. Entonces tú puedes hacer lo que sea. Lo que tengas en el corazón es lo que te juzga. O sea, la intención. No. La intención es mental. El sentimiento con lo que lo hagas. Porque la intención puede solapar un sentimiento complicado. Mi intención es salvar la situación. Pero cuando lo haces con rabia, con rencor. La intención no sirve. Hay un dicho muy sabio que dice que buenas intenciones están pegadas al camino de la iglesia. La intención nunca es servir. Pregúntenle las buenas intenciones a Biblia. Y usted pudiera hacer una exposición de intenciones maravillosas. Y se vio por eso. Porque tenía buenas intenciones.
a cualquier persona que haya cometido actos aberrantes, si uno le oye unas malas intenciones, a lo mejor son hasta entendibles. Las intenciones no salvan a nadie, solo lo que hay en el corazón. ¿Pregunta? Maestro, yo sé que ella dio como 3 ejemplos con respecto a la Virgen María, pero usted sabe que en nuestra limitante espiritual, ¿me puede dar un ejemplo así más fácil de entender con lo que nos acaba de explicar? ¿Sabe? Que fluya un apego, ¿cómo lucha contra eso? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo agarro la bolsa y hago esto? Vamos a lo sencillo. Ajá, a lo que hacemos todos los días. Orgullo. Okay. Alguien te hizo algo y te hizo sentir mal. Y tú, por una personalidad libre, por orgullo, dices, no le voy a hablar más nunca a esa persona. Eso es orgullo. Y nadie vive bien desde un orgullo. El orgullo, al parecer que pareciera, a pesar de que pareciera una actitud muy digna, te hace sufrir. Porque si por orgullo tú no le hablas a alguien y te la pasas teniendo enfrente, tú no vas a ser feliz orgulloso. ¿Qué es la? Tienes bolsita de orgullo. ¿Qué haces? Cuando veas a las personas, háblale como si fuera una persona. En cristiano, te tragas tu orgullo. En cristiano, coloco la otra mejilla. ¿Sí? Sí. 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 El que te pegó una vez, con la otra mejilla. A lo mejor te pega. A lo mejor te cubre que no te pega. Porque la otra mejilla no significa, cuando en cristiano se dice, por el otro mejilla no quiere decir dejar que te pegue. Quiere decir que pruebes, que a lo mejor no te pega. Por eso se pone la otra mejilla. Es un acto de confianza hacia el otro. Ahí, comadre Cali, cuando estás orgulloso así, te cortas el brazo del orgullo, se lo das a ella y sigues a ella. Eso es. No es, sí, soy orgullosa, tengo que vencerlo, lo voy a ir haciendo un poquito a poco. Déjame hoy, le saludo un poquito y mañana a lo mejor no sé, pero aquí poco a poco. No sirve. No sirve, ese enfoque no sirve. O lo haces o lo haces. Eso de poquito a poquito, ojo, Madre Karina me te da chance. Obviamente, Pero si te da chance no está llegando al cielo. ¿Por qué? Pero bueno. un poco complementando lo que Esmeralda preguntó, si uno se enoja con cierta razón, o sea, con razones humanas, terrenales con una persona, obviamente uno espiritualmente no debería guardar esos rencores ni ese orgullo, ¿no? Hay que tratar de mantener esas paces, porque si tú no estás en paz con tu hermano no puedes ofrendarle nada a Dios, ¿no? Porque esa es una máxima, pero si uno realmente no se siente, si siente que el trato con una persona es problemático. Acuérdense que lo que acabo de decir, el problema no es lo que hagas o dejes de hacer, el problema es lo que sientes. A lo mejor el orgullo, tú te quitas el orgullo y a lo mejor eso no te lleva a darle un abrazo y un beso. ¿Por qué? Porque no. Pero simplemente no la ves. Lo importante es dejar de sentir lo que sentías antes de tu corazón. Eso. El orgullo, una personalidad libre, no implica que hagas o dejes de hacer cosas. Mandar una personalidad libre implica que dejes de sentir cosas. ¿Okay? Dejar de alimentar a la... Dejar de alimentar Al esos lobo. sentimientos. Pero fíjese, a lo que dice aquí la señora, porque uno deja el orgullo al lado, uno perdona
sigue adelante, pero la persona insiste. O sea, pongo yo mi buena voluntad, la tengo, paso, buenos días, ¿cómo está? Y lo dejo atrás, ya pasó, cerré la puerta, pasé la hora. Pero la persona insiste en agredirte, pues, y claro, uno sigue adelante, pero esa persona insiste, cada vez que te pasa por al lado, pues, tú ves su mala actitud, pues yo se la encomiendo a Dios y la dejo pasar, pero hay gente que es intensa, maestro, te va a perdonar, hay gente intensa, Hay por lo mismo que no ayuda, maestro, hay gente intensa, Exacto, hay gente que no ayuda a una. y usted sigue, yo, en lo personal, tú hablando por mí, lo dejo pasar, pero si a cada momento viene, vuelvo a lo que ella dice. ¿Qué hago? ¿Sigo perdonando? La dejo a un lado, pero la persona viene y te busca, y la persona viene y como que se te pone aquí a provocarte. Okay. Entonces uno respira, perdono, pero como ser humano que soy, no sé, madre que alguien me ha quitado la cabeza, pero de repente uno dice, bueno, ya páralo, ya te tranquila y déjame en paz. Y yo te estoy perdonando, sigue tu vida y déjame en paz. Porque esa persona insiste en molestarte, maestro. Okay. Hay varios enfoques, hay por lo menos dos enfoques. Uno, yo estoy conviviendo con un perro, no estoy llamando a la persona perro, un perro guau. El perro me muerde. Yo comprendo al perro, no siento nada por el perro, pero yo me alejo del perro. Ese es un primer enfoque. Yo no soy tan loco de quedarme con ese perro. Yo al perro lo perdoné. Yo al perro le amé. Yo no tengo nada contra el perro. Pero si yo sé que el perro es así, yo me le mantengo a distancia. A veces eso no se puede. Porque las personas que tenemos alrededor, a lo mejor no nos podemos distanciar. La tienes que ver. Hay una máxima a nivel espiritual. Y eso solo se hace cuando se está en el cimiento espiritual. Los eventos únicos existen. ¿Qué quiere decir? El perro me mordió. ¿O no? Supongo que no es un perro del cual yo me pueda apartar. Una persona me hizo algo que me hizo sentir mal. Yo, con todos mis argumentos mentales, yo sí. Argumentos espirituales, yo sí. Si me lo vuelve a hacer, ¿cuál es el primer argumento mental? ¿Cuál es el argumento espiritual? El que acabo de decir. Yo no puedo señalarlo a él como culpable. Yo me tengo que empezar a revisar yo. La respuesta es, la pregunta no es porque él me agrede. La respuesta espiritual debería ser que hay en mí que hace que él me agreda. Cuando ese comportamiento o esa acción que me hace sentir herido se repite una y otra vez, el llamado a atención es directamente para mí. Espérate, ¿qué está pasando en mí? Porque tiene la necesidad de hacerme esto. ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? Y eso es 100% seguro. ¿Por qué? Porque hay varios principios, inclusive de sanación, que dicen que las personas actúan hacia mí como yo necesito que actúen para yo aprender. Yo no voy a buscar culpable. Si una vez pasable, puede ser casualidad, puede ser circunstancial. 2 veces, puede ser casualidad. Ya 3 veces, no, déjame revisarme yo, muy humanamente, qué cosas hay en mí que están provocando que esa persona actúe así. Eso no es
fíjense que ahí lo que te está aprendiendo es un poco victimizarte. ¿Pero por qué me lo haces siempre? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer yo? No, tú lo estás haciendo siempre. Tú eres la que tienes que cambiar algo para que no te lo haga más. Y ahí empieza todo un proceso de revisión interior. Ese es el pensamiento correcto espiritual, donde uno no ve enemigos, donde uno no juzga, sino donde uno se revisa. Cuando uno se empieza a revisar, cuando uno cambie lo necesario, esa persona deja de agredir. Háganse la pregunta más espiritual. ¿Por qué, Carrizo, tú crees que tu Dios deja que esa persona una y otra vez te fastidie? Eso no es la culpa de Dios. Dios te trae. Él está permitiendo que eso ocurra. Dios es todopoderoso. Si Él es todopoderoso, pero Él te manda a la tierra con tu libre albedrío, tú sabes. Él te dijo, ahí te mando, y aquí tienes esto, y esto por ahí. Si te guías para acá, te va a pasar. Si te guías para acá, ve por dónde vas. Ya yo te di cuáles fueron las enseñanzas. Claro, pero si Él pudiera evitar eso, si no, ¿para qué le pedimos ayuda a Dios? Entonces puede ayudarnos. Claro que sí. Entonces esa situación de que una y otra vez, si a Dios no le sirviera eso, Dios no le costaría nada quitarte de allí. Si Dios no te quita de allí, es porque te ama mucho y quiere que tú aprendas. Que aprendas de esa situación. Tú eres la que tienes que aprender, el otro no. Dios está usando las miserias de esa persona para hacerte aprender a ti. Pero ¿qué hace uno? No, él es el culpable. Y Dios, Carrizo, pero si tú eres la que tienes que aprender, no te basta que estoy permitiendo que una y otra vez te den, una y otra vez te den, una y otra vez te den. Agarra seña. Tú eres la que tienes que aprender. No es el otro. El otro tendrá su cosa que aprender, pero allá él. Dios nos ama. Sí, indudablemente. Y si Él nos pudiera quitar el sufrimiento, no lo quitaría. La única razón por la cual no lo quita es con la esperanza de que nosotros aprendamos. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Por eso, esa es la razón por la cual Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y a veces parece que no viene, a veces parece que se tarda, a veces parece que no llega. No es que no te oye, no es que no llega, no es que no le importe. Es que esa situación no te lo quita hasta que aprendas. Es como si el mismo profesor nos pusiera un examen. Profesor, está muy difícil. Bueno, hazlo. Pero quítemelo. No, hazlo. Pero profesor, es que no lo sé hacer. Hazlo. Ve a ver cómo resuelve. Por cierto, tuviste que haber estudiado. Pero hasta que no se pase la hora del examen, aunque tú no sepas nada, aunque estés sudando frío, el examen lo presenta. Y por mucho que tú le ruegues al profesor, él no te va a quitar el examen. Porque la experiencia de haberte sentido mal en esa situación te debería dar impulso para aprender. La experiencia de estar tirando flecha en un examen te debería dar el impulso para al terminar el examen salir a estudiar. Pero terminó el examen y uno dice, ay, gracias profesor que me quitaste el examen. Ay, gracias Dios mío, ya se me quitaste el problema. Raspaste el examen. El problema lo arrastra. Que el problema haya terminado no quiere decir que lo superaste. Así que te me fajas y estudias. ¿Por qué? Porque dentro de poco viene otro examen. Y se supone que estoy dando chance
para estudiar. ¿Estudiar qué? Las actitudes correctas espirituales. Porque todo problema hay que enfrentarlo desde actitudes espirituales correctas, no desde actitudes humanas acertadas. Porque una actitud humana acertada te puede librar de una situación. Tengo un problema con este, ¿qué hago? Tengo un problema con el vecino, ¿qué hago? No lo saludo más. Esa es una actitud acertada, humanamente acertada. ¿Por qué? Porque le quita la palabra. ¿Es espiritualmente correcta? No. Porque te quedas con el karma de él para el resto de la eternidad. Entonces, uno debería saber cuáles son las actitudes espiritualmente correctas, más allá de las humanamente acertadas. Las humanamente acertadas te libran de un poquito del problema, te lo retardan, te lo aplazan, te lo duermen, no te lo sanan. Las actitudes correctas espiritualmente te sanan el problema, y una vez que un examen se supera, no se vuelve a presentar. Igualito que en una universidad. Pasas a otro nivel. Ese profesor que te martirizó la vida, ya no lo vuelves a ver. Esa materia que arrastraste por muchos años, ya, Papá Dios, tú no tienes que demostrarle a Papá Dios ni a nadie que esa materia ya la sabes. Cuando ustedes aprobaron cuarto grado de primaria, que ya saben cuarto grado, quinto grado, no sé. Vamos a suponer que aprobaron primaria. Y ya saben sumar, multiplicar y dividir. Ya lo aprobaron. De ahí en adelante en la universidad ustedes aprenden, se les pasa un examen de suma, resta, multiplicación, división. No, pero si hay una, algo que te sigue que es más pero no se te difícil, otro examina. nivel, no. Claro que No se te examina, ya lo pasaste. No permite la calculadora. Sí, ahora sí. Además, ya lo sabes, ¿para qué te vas a multiplicar la vida? Sí, Es igualito a Dios, es igualito a Dios. Igualito a Dios, cuando tú le demuestras a Dios que ya pasaste algo, la vida se te hace más fácil. Lo difícil es cuando una, otra y otra vez, lo que vinimos es raspando la evaluación. Ahí cada evaluación es más difícil, uno va con frustración, uno va con miedo, uno va con desánimo, uno va con ansiedad, uno va lo que sea. Y predispuesto que lo van a reír. Predispuesto que lo van a Predispuesto. pasar. Sí, es verdad. ¿Qué hay que hacer? Estudiar. ¿Y estudiar el último día? No. Estudiar. Estudio continuo. Pero a veces le ponen a uno quiz Claro que sí. sin aviso. Sí, Esos la prueba son, sorpresa. esos son Pero si tú vas estudiando ese No, no, a mí todo lo que me ponen Pasa. claro. a mí todos los días me ponen una. Claro, pero eso equivale menos. Eso Vamos equivale pero vamos menos, ¿verdad? estudiando sobre la Usted marcha. sabe que Claro, eso sí, exacto, le permiten estudiar sobre la marcha. Claro, Van repasando. Donde yo vivo colocaron un sistema en las puertas que son segundos para entrar y salir, porque eso tiene una alarma, si no se bloquea la llave cuando el cuento de que la gente no quiere cerrar la puerta. Y hay un vecino que es un muchacho que él jamás nunca en la vida tiene llave y siempre es el mismo cuento. En estos días yo he andado con lo mejor de mi humor y me lo consigo y él precisamente me espera a mí para entrar, yo lo dejo entrar, pero en lo que yo voy a cerrar la puerta él me dice que no porque alguien que viene con él, bueno, se lo resumo. Después llegué a la casa y yo decía, Dios mío, el maestro volvió a fallar otra vez, no me contuve y, no sé, y me propuse que cuando lo viera le iba a pedir disculpas. La cosa se me olvidó y no lo veía. Un día ni me acordé y me lo encontré precisamente en la puerta esperando a que alguien le abriera. Y la que se en el ascensor fui yo. Y cuando lo vi, yo dije, este es el momento. Entonces lo llamé y le dije, y le pedí disculpas, le dije que bueno, que me entendiera, que yo ese día andaba de muy buen humor. Chéverísimo, me dijo que ni me diéramos la vida, tranquila, me dijo, trata de llevar la vida alegre, le abrí la puerta. Él te va a seguir. Lleva la vida alegre como yo. Casi que lo cargué.
Vamos a parar la grabación, por favor. Tienes el botoncito de pausa. ¿Está grabando todavía? Sí. Ah, qué maravilla. Por favor. Pausa vuestra. Pero hay que